Ese es nuestro problema. ¿Qué dice el análisis de mallas? Bueno, el análisis de mallas dice, bueno, una vez que tienes tu sistema, pues calcula o propon las corrientes. Yo las voy a proponer todas en el sentido horario. ¿Sí? Todas en el sentido horario. A esta se va a llamar IA, esta se va a llamar IB, esta se va a llamar IC, esta ID. ¿Por qué? Porque así se me antojó. No hay ninguna regla que me impida hacerlo de otra forma. Posterior a eso vamos a establecer algunas polaridades. Entra por positivo, sale por negativo. Esta ya tiene. Esta también ya tiene. Esta de aquí entra por positivo y sale por negativo. Siguiente, para IB, entra por positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo. Esta fuente ya tiene y la fuente de corriente también ya tiene. Seguimos con IC. IC, positivo, negativo, positivo, negativo. Nos vamos de este lado. Tendríamos fuente de corriente. Aquí tendríamos positivo, negativo. Positivo, negativo. Ah, esta no la consideré con IC. La puedo considerar con la que yo quiera, no importa. Vamos a considerarla aquí, que sea positivo o negativo. Ahí está. ¿Ok? Listo. Tan, tan. ¿Qué sigue? Establecer el número de ecuaciones. Establecer el número de ecuaciones. ¿Sí? Muy importante establecer el número de ecuaciones. Número de ecuaciones. Ecuaciones por mallas. Pues sabemos que son 4, porque tenemos 4 mallas. Tenemos 2 fuentes de corriente, por lo tanto, vamos a restarle 2. Tenemos ecuaciones dependientes, digo fuentes dependientes, en este caso no. Y como le restamos 2 de mallas, le vamos a sumar 2 de ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí está. ¿Sí? Como le restamos 2 de mallas, le tenemos que sumar 2 de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿cuántas necesito? Necesito 2 de mallas y 2 de corrientes de Kirchhoff. En total, 4 ecuaciones. En total, 4 ecuaciones. Vamos a alcanzar a plantear algunas de ellas. Vamos a empezar a plantear algunas de ellas. Ahí está. Ok, vamos a comenzar. ¿Sí? Antes de plantear ecuaciones, pues tenemos que ver cuáles son las nuevas trayectorias. ¿Sí? Esas nuevas trayectorias, pues, vienen de redibujar el circuito, pero, ¿sí? Sustituyendo las fuentes de corriente por circuitos abiertos. ¿Sí? Por circuitos abiertos, por fuentes de corriente inhabilitadas. Muy bien, entonces vamos a tener por acá una resistencia. Aquí tenemos la fuente de corriente, por lo tanto esa trayectoria se deshabilita. Acá tenemos otra fuente de corriente, por lo tanto esa otra trayectoria también se deshabilita. Aquí tenemos una resistencia. Ahí está, acá tenemos otra resistencia. De este lado tenemos otra resistencia. Aquí tenemos la fuente de voltaje, esa sigue apareciendo. Y de este lado tendremos resistencia, resistencia, resistencia. Conectamos. Resistencia, resistencia y listo. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Ahí tenemos el circuito ya con las fuentes quitadas. ¿Sí? Entonces tenemos una trayectoria que no cambió. Esa trayectoria que no cambió es esta de aquí. Sigue siendo la misma trayectoria. ¿Sí? Pero la trayectoria por estas otras 3 sí cambió. Va a ir en este sentido. Y termina ahí. Si se fijan, va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Pero incluye toda esa trayectoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio, aquí no hay nada conectado, por lo tanto la corriente no puede fluir por aquí. Aquí tampoco hay nada conectado, por lo tanto la fuente no puede fluir por ahí. Por lo tanto, ¿cuántas trayectorias tenemos para obtener ecuaciones de malla? 2. ¿Cuántas fuentes de corriente tenemos para obtener el análisis LKB o LSK, perdón? 2. Entonces son las 4 ecuaciones. ¿De acuerdo? Por eso es importante establecer el número de ecuaciones. Eso nos da
mucha información útil para nuestro circuito. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Y entonces voy a colocar, o voy a dejar este por aquí, espérenme un segundín. Ahí está, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, para tenerlo todo junto. ¿Sí? Y entonces vamos a comenzar a plantear las ecuaciones. Vamos a comenzar a plantear las ecuaciones. La primera ecuación que voy a plantear, pues va a ser la trayectoria más chiquita. ¿Sí? En este caso, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Primeramente me voy a encontrar con más 10 volts de la fuente. Posteriormente, más 4, que es el valor de la resistencia por la corriente que fluye por ella, que sería ID. Más 5 por ID también. ¿Sí? Más 6. Aquí sí sería la corriente mezclada ID positivo e IC negativo, menos IC. Todo eso es igual con 0. Ahí está, esa sería toda mi ecuación. Muy bien, elementos dependientes de IC. Tengo 1, que sería menos 6, más elementos dependientes de ID. Tengo 3, que sería 4, más 5, más 6. Ahí está. Y todo eso es igual con menos 10. Muy bien, esa es la primera ecuación de mallas. Esa es la primera ecuación de las mallas. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué pasaría con la siguiente trayectoria? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Sí, voy a comenzar de la esquina superior izquierda, por acá. Sí, y ahí avanzando en el sentido de la trayectoria, que es el sentido horario, primeramente encuentro el 20. Positivos. Vamos a ponerle en color azul. Más 20 positivos. Corriente que fluye por S y A. Siguiente elemento que encuentro, más 1. Más 1 por la corriente IB. Más 2 por la corriente IB también. Más 2. Estoy siguiendo la trayectoria amarilla. Más 2. Siguiente, menos 10, que es el voltaje. Siguiente, menos 6. Corriente de la resistencia de 6. Aquí sería ID positiva e IC negativa. ID positiva, IC negativa. Sigo avanzando, continuando con la trayectoria. Más 8. Más 8. Corriente que fluye por la resistencia de 8 únicamente es IC. Sigo avanzando. Más 10. Corriente que fluye por 10 sería IC. Sigo avanzando y encuentro la de 15 positivos. Corriente que fluye por 15 IA. Y llego al punto donde comencé, por lo tanto todo eso es igual con 0. Y me queda esta ecuación. Entonces agrupo términos semejantes. Elementos dependientes de IA tengo 20 y 15. Elementos dependientes de IV, pues tengo 1, 2 y V serían todos. DIC tendría 6 positivo, 8, 10 y nada más. Ahí está. Y DID tendría menos 6 y nada más. Menos 6 y nada más. Y términos independientes, el 10 que pasa del otro lado como 10 positivo. Listo, ahí tengo mi otra ecuación. Ahí tengo mi otra ecuación de mi sistema. Ahí está. Ok. Ahí tenemos las dos ecuaciones. Ahí tenemos las dos ecuaciones del sistema. Muy bien. Vamos a rápidamente encontrar las ecuaciones de cada fuente. ¿Sí? En este caso voy a redibujar la fuente de 4. Voy a redibujar la fuente de 4. Aquí está la fuente de 4 amperes, su positivo, su negativo. Y por aquí está fluyendo la corriente de IA, que llega en este sentido. IA llega en este sentido.
E IC también fluye, pero llega por abajo. IC llega en este sentido. Por lo tanto, la ecuación para esta ecuación, esta vale 4, ¿sí? Sería 4 positivos, ¿sí? Y A positivo e IC negativo. Y eso es igual con 0. Esa sería la ecuación de ese elemento. ¿De acuerdo? Aquí está el dibujito que nos ayuda a eso. Sugerencia, redibujen. Redibujen. ¿Sí? No sean flojillos, porque luego, ay, no, qué flojera estar redibujando, profe. Bueno, redibujando evitan más errores. Ahí tenemos la corriente de 1 amper. Por esa corriente de 1 amper, vemos que la corriente IA llega por arriba, ¿sí? Y la corriente de IB llega por abajo. Ahí está. Por lo tanto, la ecuación para este sería 1 positivo, ¿sí? IA llega por positivo más IA, IB llega por negativo menos IB. Y eso es igual con 0. Ahí está. Y con eso tenemos todas las ecuaciones de nuestro sistema. Con eso tenemos todas las ecuaciones de nuestro sistema. ¿Qué sigue? Meterlas al solver. ¿Qué sigue? Meterlas al solver. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, metan las ecuaciones al solver y mañana me platican cuáles fueron los resultados que obtuvieron. ¿Sí? Por favor, metan las ecuaciones al solver y mañana me platican qué resultados obtuvieron. Dudas, preguntas antes de retirarnos. Dudas, Sí, preguntas profe. antes de retirarnos. Mándeme. Si, por ejemplo, la fuente estuviera en donde está la resistencia de 8 ohms, el circuito ya se queda en ¿Qué corto, ¿verdad? fuente? ¿Qué fuente? La fuente de corriente. Si la fuente de corriente estuviera aquí, es un circuito abierto. Por lo tanto, la trayectoria desaparece. Ok, vale, gracias. Sí, de nada.